Muy buenos días. Desde Miami, Florida, les habla Willy Bermello. Bienvenidos al mensaje de hoy titulado Nombre que está sobre todo nombre. Mis más efectivas gracias a todos nuestros seguidores en Facebook. Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Un saludo muy especial a mi pastora Dialma García, mi mamá espiritual y a los pastores Alberto y Marián Delgado. Y al grupo de los sábados, como los extraño a ustedes. Pronto estaremos de nuevo juntos. En este momento quiero dar gracias a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, al Altísimo, al Sumo Sacerdote, al Príncipe de Paz, por la vida de cada persona que está conectada con nosotros en el día de hoy. Doy gracias porque el Señor en este mismo momento está obrando en ti. Él es fiel y misericordioso. Tú eres una obra no terminada. Él te está perfeccionando en este mismo momento, aunque tú no lo puedas ver con tus ojos. Yo doy gracias porque mayor es el que vive en ti y en mí que el que está en el mundo. Yo doy gracias porque tu victoria y mi victoria está en camino. Y doy gracias porque habrá lluvia de bendición sobre ti y los tuyos y toda tu descendencia. Y en este momento levantamos ante el trono celestial a todo gobernante en esta gran nación. Levantamos a nuestro presidente Donald J. Trump, a su familia y a su gabinete. Señor, que tu sabiduría sea su sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea esa lámpara guiando todo su camino. Que tu mano protectora esté sobre él y los suyos y sobre toda enfermera, doctor, asistente médico, bombero, policía, hombre y mujer en uniforme, defendiendo esta gran nación y batallando ese enemigo invisible. Damos gracias por la oportunidad de estar hoy adorándote, gozándonos en tu palabra, Señor. Damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. El mes pasado compartimos palabra en una prédica titulada Su tumba vacía es mi victoria. Hablamos del poder transformativo de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de cómo cambió la vida de Pedro, cómo cambió la vida de los discípulos, cómo cambió y transformó la vida de su hermano Jacobo, y cómo cambió la vida de Pablo, y cómo me cambió la vida a mí. Hoy quiero hablarles sobre el nombre de Jesús. Los nombres son importantes. Son tan importantes que la primera obra, el primer oficio, la primera tarea de Adán, de acuerdo a las Escrituras en el libro de Génesis, fue el de ponerle nombre a toda criatura que se movía en la tierra, a toda ave en los cielos. Tú y yo, cuando ves a una persona por primera vez, para darte a conocer en los primeros 30 segundos, hay un intercambio de nombres. Si estás en un ámbito de negocio, en una reunión de trabajo y entra una persona que no se conocen, lo primero que hacen, se saludan y se intercambian el nombre. Es más allá, en cuestiones de negocios se intercambian tarjetas de presentación donde está tu nombre, está tu rol, está tu responsabilidad en esa compañía y está el nombre de la compañía, el nombre que está atrás de ti, la autoridad y el poder, el que tú representas. Los nombres son importantes porque no solamente invocan emociones desde confianza a rechazo, pero los nombres te abren y te cierran puertas. Tú puedes estar en una reunión social entre amistades y mencionas el nombre de Mahatma Gandhi o de Madre Teresa de Calcuta y genera un tipo de emoción y reacción. Mencionas el nombre de Stalin, Adolfo Hitler y Fidel Castro y son otras emociones. Si yo tengo que ir a verme con un especialista médico por primera vez, lo primero que hago es llamar a mi médico de cabecera o un médico amigo mío y le pregunto si lo conocen y si lo conocen les pido el favor que me hagan la cita. Y cuando llego a la consulta de ese médico especialista, le digo a la persona que me atiende, yo vengo en nombre de el doctor fulano de tal. Mi nombre es Willy Bermello y vengo a ver al doctor X. Porque con el nombre de
con el que me está representando me da acceso y me da autoridad y poder en esa estancia. El poder y la diferencia de no tener que estar esperando por 30 minutos a una hora que te atiendan en una consulta médica. ¿A quién le gusta esperar, verdad? A nadie. A veces no sabes lo que tienes. Y a veces, aunque sepas lo que tienes, no sabes usarlo. Por eso es que estamos aquí. Lo que hacemos los sábados nosotros es como un bootcamp espiritual, es un campo de entrenamiento con la pastora Dialma García todos los sábados y con un servidor una vez al mes. Los jugadores y atletas profesionales pueden haber jugado toda su vida y al nivel profesional todavía se entrenan todos los veranos o en todas las campañas. ¿Por qué? Porque tienen que perfilar y mejorar y saber cómo utilizar lo que tienen, los dones que le ha dado Dios a ellos, sus facultades. Tú y yo tenemos más de 7,000 promesas que son nuestras en Cristo Jesús. Y esas promesas tú las traes del futuro al presente, de lo sobrenatural a lo natural, a través de la fe en Cristo Jesús, esa fe activadora. Tú tienes que saber que tú tienes la autoridad de atar y desatar. Tú tienes la autoridad de confesar y decirle al monte, échate al lado, métete en el mar. Tú tienes la autoridad de mover montañas y quitar los gigantes en tu camino. Nuestro Padre Celestial nos ha equipado, nos ha armado con armamento para batalla. Y los tres más importantes son su sangre, su palabra y el nombre de Cristo Jesús. El mes que viene, mes de junio, les voy a hablar sobre el poder de su palabra. Y el mes de julio trataremos el tema del poder en la sangre de Jesús. Pero hoy vamos a enfocarnos, hoy vamos a gozarnos en ese bello, poderoso nombre, el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Vayamos a su Biblia en este momento. Abran sus Biblias en el libro de Filipenses. A mí me gusta mucho el libro de Filipenses porque los filipenses fueron muy fieles al apóstol Pablo. Y en la carta a los filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 9 al 10, les dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mira, tú puedes ir a Google en este momento y encontrar las compañías y los nombres más poderosos en los Estados Unidos. Amazon, McDonald's, Coca-Cola, pero no hay ningún nombre que sea similar, que se asemeje, que esté sobre todo nombre, como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el nombre de Jesús, todo sistema se somete. Sistema financiero, sistema político, sistema judicial, todo maligno, todo adversario, todo lo que viene de Satanás se somete al nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo se postra frente al nombre de Cristo Jesús. Mira, la historia de Goliat y David es una de las historias más lindas, más conocidas de la Biblia. Goliat era un hombre de 7 pies de altura, 300 libras. Hoy en día estaría jugando en un equipo profesional de lo grande que era el tipo y poderoso, con coraza, con escudo y hasta con una escolta que venía enfrente de él. David, un simple pastor, no era un guerrero. Y David le dice a Goliat, tú vienes a mí con lanza, espada y javelina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. David pone una piedra en su lanza, se la lanza a Goliat, lo noquea inconsciente y parado arriba de él con la propia espada de Goliat le corta la cabeza en nombre del Dios de los ejércitos de Israel. ¿Cuántos gigantes tienes tú en tu vida en este momento con este coronavirus, este virus
este enemigo invisible, que es gigante de desempleo, gigante de una enfermedad, un ataque a tu salud, un ataque a tus finanzas. La solución contra todo gigante en tu vida es Jesús, en el nombre en el cual todo lo que tú le pidas a tu Padre Celestial te será concebido. Todo lo que tú hagas, todo, hazlo en el nombre de Jesús. Lo que haces en tu trabajo, hazlo en el nombre de Jesús. Lo que tú le dices a tus hijos, hazlo en el nombre de Jesús. Lo que tú hagas en tu comunidad o en tu iglesia, hazlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Y escrito está en Mateo 18, 20, donde estén 2 o 3 congregados en nombre de mí, allí estoy yo. Cada vez que nos reunimos, más de 2 o 3 a orar en unición, ahí está Él con nosotros, en medio de nosotros. Él está contigo en las malas y en las buenas. Hace como 2 años yo di 2 prédicas sobre la vida de José. José es un carácter tipo Cristo en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37 al 50. José fue un muchacho que fue injustamente vendido a la esclavitud por sus hermanos, que lo celaban, que lo envidiaban. José fue injustamente encarcelado por cuestión de una calumnia de la esposa de Potifar, que lo acusó falsamente. Y José fue injustamente olvidado por los expresos que se olvidaron de él después que él había interpretado sus sueños. Qué fácil hubiera sido para José, a través de 13 años, de dar un paso hacia adelante y 2 hacia atrás, de empezar a alejarse de su Señor, de empezar a dudar de su Señor, de empezar a sentirse que había sido abandonado por su Señor. Tú has dado pasos adelante y a veces pasos hacia atrás. Y de pronto, un día, José fue de la nada a lo todo. Un judío esclavo en el imperio egipcio subió, fue elevado al puesto más alto, segundo solo al faraón. Mira, si José hubiera sometido una aplicación de empleo con 10 referencias, nunca hubiera llegado ni a la mitad donde llegó. Porque José reconoció lo que tenemos que reconocer nosotros, que es el poder soberano de nuestro Padre Celestial. Cuando tú te ves rodeado de adversidad, como estamos ahora, que te puedes ver en el frente y detrás, hay caos con este virus, el coronavirus, y todo te está yendo mal. Pero si tu enfoque, escucha bien, si tu enfoque es en lo que ves alrededor de ti que está yendo mal, entonces escucha un poco más porque este mensaje es para ti. Mira, lo que el enemigo trató de hacer en la vida de José, tratando de matarlo, metiéndolo en un hueco, vendiéndolo a la esclavitud, encarcelándolo, nuestro Padre Celestial lo tornó para bien. Dice la palabra que a través de 13 años Dios estaba con José. En estos momentos que nos encontramos en momentos de adversidad, atravesando momentos difíciles, momentos inciertos, y particularmente si pones todos los cables de televisión, tienes que estar afincado con ánimo a tu ancla, que es Cristo Jesús. Y si tú me estás escuchando esta mañana y te estás preguntando, pero ¿cómo es que Dios va a estar conmigo? ¿Cómo es que Dios va a estar en esta situación caótica? Gente muriéndose asfixiada, gente sin desempleo, la economía está cada día peor. ¿Cómo es posible que nuestro Señor esté aquí? Mira, tú y yo lo que vemos
es lo que vemos. Pero nuestro Señor está con nosotros en las buenas y en las malas, en los momentos de adversidad, porque los ojos celestiales de nuestro Señor no está en donde estamos. Sus ojos celestiales están a dónde vamos. Y esa es la diferencia. Eso es lo que te da el confort de saber que Él está contigo. Pero tu presente no está determinando tu futuro. José tenía un entendimiento de su Dios que trascendía las circunstancias en las cuales él se encontraba durante ese periodo de 13 años. Él sabía que tenemos un Dios que es misericordioso, que es omnisciente, que es omnipotente, que es fiel y que su misericordia es eterna. Una de las pruebas de espiritualidad es si tú ves la mano de Dios cuando estás mirando lo que ha hecho la mano del hombre. Durante esta pandemia y esta cuarentena que hemos estado, yo me deleito y me gozo contando todas las cosas que he aprendido, contando todas las cosas que han mejorado mi vida y me han cambiado el enfoque de cosas que nos van a mejorar a todos. Es fácil dar gracias cuando todo va bien. El tema es dar gracias cuando estás en el hueco, como estaba José, cuando estaba en esclavitud, como estaba José, cuando estaba en la cárcel, como estaba José. El tema es dar gracias adelantada por lo que viene a nuestro Señor Cristo Jesús. El tema es, si en momentos como estamos ahora siendo probados, tú continúas siendo fiel, tú continúas dando tus ofrendas en tu iglesia y tus diezmos, o usas esto como una excusa para recortar. Estamos siendo probados todos en estos tiempos. Y si tú entiendes y reconoces la soberanía de Dios, esa fue la que le dio a José la libertad de perdonar a sus hermanos y de no enfocarse en las heridas de todas las personas que le hicieron mal a él, y en vez de enfocarse en el que lo liberó. Todos nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, todos tenemos la autoridad de usar ese poderoso nombre de Jesús. Eso es como un poder legal, como un power of attorney que tenemos, que podemos hacer todo lo que Él pudo hacer y más. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tienes la autoridad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y tú todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, un sábado, después de la resurrección de Cristo Jesús, iban caminando Pedro y Juan un sábado por la tarde, entrando a las 3 de la tarde en la sinagoga. Y en la esquina, bajo la puerta llamada La Hermosa, había un cojo de nacimiento pidiendo limosna, que se le dirige a Pedro. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Atónitos todos que estaban alrededor viendo el milagro de un cojo de nacimiento, de pronto levantarse, se le empiezan a agregar alrededor de Pedro. Y Pedro les da un sermón sobre la resurrección, el poder del nombre de Jesús y de la importancia de todos ellos arrepentirse por todos sus pecados. Más de 5,000 personas se congregaron alrededor de Pedro y Pablo. Y en ese momento, de Pedro y Juan, con todo el tumulto, lo encarcelan. Y al juicio, el día siguiente, enfrente del sacerdote Anás y Caifás, le preguntan a Pedro, ¿bajo qué poder, bajo qué autoridad es que ellos hicieron ese hecho de la sanación del cojo? Y le contesta Pedro en Hechos capítulo 4, versículos 9 al 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera esto haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quieren saber cómo es que sanó el cojo de nacimiento? Con el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tú escuchándome, ¿tú lo crees? ¿Tú lo recibes en tu corazón? Mira, cuando tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él vive en ti, tú vives en Él y tu naturaleza cambia. Y es como si tú te vistieras con el vestido de Cristo Jesús. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Voy a repetirlo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, yo puedo ir ahora y pararme en la esquina, en la intersección de la US1 y Bird Road, que en Miami eso es una avenida. La US1 tiene 6 sendas, 3 en cada sentido. Y Bird Road tiene 4. Es una intersección de gran tráfico. Si yo me paro ahí, primero a peligro de que me atropellen. Pero segundo, si me paro ahí, dirán, Bermello está loco, está desamparado, quedó sin desempleo. Nadie para, nadie se fija, todo el mundo sigue. Pero si yo me disfrazo y me pongo el uniforme de un policía y me paro en esa misma intersección y abro mis manos, no importa si vienes en un Toyota, un Mercedes-Benz o una Rastra. Todos paran, todos hacen caso, no a mí, al uniforme que tengo puesto y a la autoridad, al poder detrás de ese uniforme. Y cuando tú estás revestido de Cristo Jesús, cuando tú eres cristiano, tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad de sanar, igual que sanó Pedro al cojo de nacimiento. Tú tienes la autoridad de atar demonios. Tú tienes la autoridad de quitar gigantes de tu camino. Tú tienes la autoridad de demandarle al enemigo que se arrodille y se tiene que arrodillar. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18, dice la palabra, y estas señales, en otras palabras, estos hechos, seguirán a los que le creen, a los que creen en mi nombre. Y en mi nombre echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberían cosas mortíferas y no les pasará nada. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Cuando Pedro se dirigía a las multitudes, cuando dio el sermón en el pórtico de Salomón, después de haber curado y sanado al cojo, Pedro les explicó que la sanidad fue derramada sobre la vida del cojo por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, y por la fe en su nombre. No solamente decir el nombre de Jesús, eso lo puede decir cualquiera. Es creer y la fe en su nombre. Es que a este que vosotros conocéis, Él le ha dado completa sanación. El nombre de Cristo Jesús representa la totalidad de la deidad. Y nuestro Padre Celestial nos da ese nombre. No solamente para paz, para salvación, para sanación y para restauración. Nos da ese nombre como arma de batalla. Batalla como la que estamos ahora hoy en día con este virus, este enemigo invisible. Usa el nombre de Jesús, no solamente en tu oración, pero usa el nombre de Jesús en tu batalla. En el libro de Proverbios, capítulo 16, dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová mi Señor. A él correrá el justo y será levantado. Ese pasaje es muy lindo.
Y me recuerda mucho de una anécdota, de una historia de mi pastora Dialma García, cuando hace muchos años ella y su esposo fueron víctimas de una invasión doméstica donde a arma armada los amarraron, los vendaron y a pena de muerte ella usó el nombre de Cristo Jesús y dijo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y los ladrones sí se llevaron cosas, pero la dejaron a ella y a su marido. Refúgiate en la torre fuerte. Hay protección en el nombre de Jesús. Desde una torre tú puedes ver cosas que no puedes ver de otra forma. El nombre de Jesús representa no solamente nuestra salvación, pero representa nuestra liberación. Hay un solo nombre, no hay dos. Es el nombre de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús le dice a los discípulos: id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra no dice bautizándolos en los nombres. No. Dice en el nombre. Solo hay un nombre que los reúne todo. Mira, mi papá terrenal, cuando él vivía, en su compañía, mi padre era el presidente de Editorial América. Para mi mamá, mi papá era su esposo y su marido. Para mí, era mi papá. Pero él tenía un solo nombre: Guillermo Bermello. Y con nuestro Padre Celestial es igual. Nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Hijo, pero hay solo un solo nombre: Jesucristo de Nazaret. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre. En el Viejo Testamento aprendemos que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, le ponía gran importancia a los nombres. El nombre Adán quería decir hombre. Abraham le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de naciones, porque los nombres no solamente identifican y revelan la identidad, pero también el carácter y hasta profecía. En contraste a los egipcios, que idolatraban y tenían múltiples dioses: el dios de la luna, el dios del sol, dios de la fertilidad, el dios del esto, dios del otro. El pueblo de Israel solo tenía a un Dios que alababan y que adoraban. El nombre de Dios es revelado por primera vez en Éxodo a Moisés, cuando Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moisés le dice a Dios: y cuando vaya a los hijos de Israel y les diga que el Dios de su padre me envió y me pregunten cómo se llama, ¿qué les digo? Y Dios le dijo: le dirás que yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: el yo soy te envió. Yo soy en hebreo antiguo eran 4 consonantes: Y, H, V, Y. Perdón, Y, H, V, H. Años después se le agregaron 2 vocales, A y E, y el nombre Yahweh, que hoy en día es Jehová. Y los judíos, al contraste de sus contrapartes en egipcios, le añadían un nombre compuesto a Jehová para poder explicar y definir el carácter y poderío de ese poderoso Dios. Jehová Shaddai, nuestro Dios poderoso. Jehová Rafa, Dios sanador. Jehová Adonai, nuestro Dios, nuestro Señor. Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Había más de 300 nombres para Dios. Y poder definir lo poderoso, omnisciente. El nuevo pacto termina lo que el viejo pacto empezó.
El nuevo pacto perfecciona lo que el viejo pacto estableció. El nombre de Cristo Jesús representa la totalidad de la deidad. Sabemos que nuestro Señor Cristo Jesús y el Espíritu Santo estuvieron juntos con nuestro Padre Celestial en los primeros tiempos en la creación de todo. Estuvieron juntos el quinto día, cuando se creó al hombre. Cuando dicen las Escrituras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todo eso es plural. Dice la palabra en Génesis capítulo 1. Pero solo hay un nombre que está sobre todo nombre, solo hay un nombre que sana, solo hay un nombre que salva y solo hay un nombre que restaura. Solo hay un nombre santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A veces personas oyen esto y a veces no se pueden explicar, y no entienden, y no han tenido revelación simplemente. Pues invocan el nombre de Jesús y no pasa nada. A veces están en reuniones. ¿Cuántas veces ustedes oyen, oh Jesus? O dicen, OMG, oh my God. O destornuda a alguien y dice Jesús. Y a veces minimizan la importancia. Porque en verdad no están creyendo. No están creyendo en lo que Él hizo. No están creyendo en el poder de ese nombre. El nombre de Jesús no es una vara de hadas. Tienes que creer y tienes que haberlo recibido. El cartero viene y no puede decir nombre de Jesús y pasa algo. Tienes que creer y haber recibido a Cristo Jesús. Y también la gente no se da cuenta que tú no le oras a Jesús. Si tú le estás orando a Jesús, estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que orarle a tu Padre Celestial en nombre de Jesús. Jesús es el intermediario, es el vehículo a tu Padre Celestial. Escrito está en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo nos recuerda que hay un solo mediador, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que todo lo que vayas a pedirle a tu Padre Celestial, pídeselo en nombre de Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Y por cierto, el nombre de Jesús es la llave de los cielos. Pero cuando tú vayas a tener una conversación íntima con tu Padre Celestial, cuando tú vayas a orar y pedirle algo, primero que nada, ve ante su presencia en alabanza, en adoración y en acto de acción de gracias. Dice la palabra en el Salmo 104, antes de pedirle peticiones de tu corazón, deseos de tu corazón a tu Señor, dice el Salmo, entren en sus puertas con acción de gracia. Vayas a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Alábalo por lo que hizo, alábalo por lo que está haciendo y alábalo por lo que hará. Alaba a Cristo Jesús. Él es tu Salvador, Él es tu sanador, Él es tu protector y tu proveedor. Alábalo. Hay poder en ese nombre. Y todo lo que le pidas a tu Padre Celestial, pídeselo en el nombre de tu Señor Cristo Jesús. Dice la palabra en Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14, dice, de cierto os digo, por cierto, cuando tú lees en la Biblia, en los evangelios, Cristo Jesús decir las palabras, de cierto os digo, subraya, pon atención, cambia todo tipo de interrupción que tengas en tu vida porque la revelación que te viene es importantísima. Y dice Cristo Jesús a continuación, el que cree en mí, las obras que yo hago, en otras palabras, mi palabra, Él las hará también. Porque tienes un power of attorney, Él te está dando un poder legal de poder hacer las mismas cosas que Cristo Jesús hizo. Y aquí viene el bombazo, dice, y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo hará. ¿Y por qué lo hará? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres
en mi nombre, lo haré. Eso es poderoso. Eso es poderosísimo. ¿Tú te imaginas tener esa arma contigo todo el tiempo? Por eso es que el día después de que Pedro sanó al cojo de nacimiento, por eso es que el día después de que Pedro dio el sermón en el pórtico de Salomón, donde estuvieron más de 5,000 personas escuchándole, hablando de la resurrección de Cristo Jesús y del poder del nombre que está sobre todo nombre. Ellos fueron encarcelados por el Sanedrín y por los fariseos, resentidos por los acontecimientos del día anterior. Y después del testimonio de Pedro y de Juan sobre el poder sanador de Cristo Jesús y de que no hay otro nombre bajo los cielos dado al hombre para su salvación, y a continuación del fallo y del veredicto de ese juicio que se le celebró de un día para otro a Pedro y a Juan, el fallo es el siguiente, escrito está en Hechos 4, capítulo 4, versículos 17 al 18, si abren sus Biblias. Dice la palabra: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos a Pedro y a Juan, intimidándolos, amenazándolos, les dicen que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Va y tú, hasta esta mañana, obviamente entendías que hay cierta espiritualidad en el nombre de Jesús. Eso es claro. Pero va y no entendías bien la importancia del poder, de la autoridad, de que ese nombre es la llave que abre los cielos, ese nombre que sana, es ese nombre que protege, que provee. Pero tú sabes quién sí lo sabe. Tú sabes quién no tenía que estar escuchando hoy, esta mañana, esta prédica sobre el poder del nombre de Jesús. ¿Quién conoce de a primera mano el poder del nombre de Jesús? El Dios de las tinieblas, el adversario, el enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Porque ese enemigo por 40 días en el desierto fue derrotado por Cristo Jesús. Ese enemigo fue derrotado en la cruz. Ese enemigo fue derrotado por la tumba vacía y fue derrotado al tercer día cuando la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Satanás entiende perfectamente el poder en el nombre de Cristo Jesús, igual que el Sanedrín y los fariseos, cuando amenazaron con su decreto y fallo el eliminar mención del nombre de Jesús. Hoy en estos momentos vivimos nosotros, tú y yo, en las escuelas, en tu trabajo, en un evento organizado. Es aceptable, es políticamente aceptable mencionar el nombre de Dios, mencionar Padre Celestial y mencionar Señor. Es aceptable porque no hay resistencia. Es aceptable porque son nombres genéricos. Pero si a mí me invitan a un gran foro a dar una invocación y doy gracias por los alimentos y empiezo a dar gracias por nuestro Señor, doy gracias por Dios, doy gracias por nuestro Padre Celestial, pueden haber en la audiencia judíos, musulmanes, no creyentes, agnósticos, ateos, ninguno se inmuta. Pero si yo menciono el nombre de Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, nombre que está todo sobre todo el nombre, la música para y puedes oír un alfiler caer al piso. Yo recuerdo que años atrás fui invitado por María Elvira Salazar a una entrevista en Mega TV. Por cierto, María Elvira está aspirando en este momento para el Congreso de los Estados Unidos, Distrito 27. Hay que ayudarla, apoyarla y tiene que ganar, tendrá victoria en el nombre de Cristo Jesús
este año. Pero ese día el tema en el estudio de Mega TV, las preguntas que se me hicieron, era sobre por qué es que los cristianos evangélicos apoyan a Donald Trump y cuál es el propósito de las que las personas, cuando van invitados los líderes religiosos, los pastores, los reverendos a la Casa Blanca y se reúnen con el presidente en el despacho oval, ¿por qué le ponen las manos arriba al presidente? Como parte de mi contesta, yo antes que nada lo que hice fue elogiar a María Elvira y darle gracias a ella porque dado su iniciativa de años atrás comenzar un estudio bíblico en su casa bajo la dirección de la pastora Dialma García. Por eso es que yo estaba sentado ese día allí en el estudio de Mega TV. ¿Y para qué fue eso? Yo no entendía lo que estaba pasando entre los camarógrafos y la gente a la distancia, pues yo estaba más enfocado en las preguntas que me iba a hacer María Elvira. María Elvira es tremenda presentadora y es una mujer fiel y seguidora de Jesús. Horas después me llamó y me dijo, mira Willy, excelente el programa, te la comiste, pero va a salir con varias partes omitidas. Censuraron lo que mencionaste sobre el estudio bíblico en mi casa y particularmente el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirte que el enemigo se mueve por todos lados. Porque el enemigo sabe el poder que tiene la palabra de Cristo Jesús. El enemigo se mueve en los medios, se mueve en las universidades. Ustedes padres tengan cuidado en la universidad que van sus hijos. Pregunten bien, porque se mueve en todos los centros liberales y de izquierda. Se mueve en los movimientos feministas y humanistas, bajo el camuflaje, bajo el maquillaje de una política correcta, pero con un énfasis que es eliminar y separar al hombre y a la mujer de la presencia de Dios, eliminar el nombre de Cristo Jesús. En los Estados Unidos han tratado por todos medios de eliminar el nombre de Cristo de las Navidades, reemplazando el nombre de Merry Christmas con Happy Holidays. Tú sabes que Cristo Jesús vino al mundo no solamente para salvarnos y no vino solamente para darnos una naturaleza nueva, vino al mundo también para redimirnos de la ley. El pacto en su sangre es un pacto perfecto. El nuevo pacto perfeccionó el viejo pacto. Bajo la ley, el pueblo de Israel tenía que cumplir 613 mandamientos. ¿Tú te imaginas 613 mandamientos? Bajo el nuevo pacto solamente tenemos uno, el pacto de amor. Amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Bajo la ley, el pueblo de Israel tenía 300 nombres para Dios. Bajo el nuevo pacto, que perfecciona el viejo pacto, no tenemos 300 nombres. Tenemos un nombre. El nombre que está sobre todo nombre. El nombre de por qué estamos aquí. El nombre de por qué fuimos salvados. El nombre en cual fuimos bautizados bajo el poder del Espíritu Santo. Y el nombre en el cual nuestro nombre está ya escrito arriba para nosotros. No hay nombre después de este nombre. No hay nombre más alto de este nombre. Nada es imposible para Él si puedes creer. Y todo lo podemos en Él que vive en nosotros, que nos da fuerza y nos da la victoria. Así que si tú quieres un cambio en tu vida, el día de hoy, usa el nombre de Jesús, no solamente para oración, pero para tu batalla. Un nombre que tiene poder y autoridad sobre toda situación. Invoca el nombre de Jesús en fe y con denuedo. Con denuedo igual que Pedro, cuando invocó el nombre de Jesús y sanó al cojo de nacimiento. Si tú quieres tener ese mismo poder que tuvo Pedro ese día, si tú quieres tener tus ojos fijos en la mano de Dios y no en la mano del hombre, si esa persona eres tú, yo quisiera que en este momento tú cerraras tu Biblia y que digas estas palabras conmigo. Es una breve oración.
Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia como pecador arrepentido. Imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón. Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Y el poder de la sangre que Él derramó, ahora, en este mismo instante, me limpia todo pecado y borra todo mi pasado. Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Y en este momento, yo lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador personal. Si tú has dicho estas palabras conmigo, las crees en tu corazón, tú nueva criatura eres. Ahora Cristo vive en ti y tú vives en Él. Ahora el mismo poder que tuvo el apóstol Pedro cuando le dijo al cojo de nacimiento, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda, ese mismo poder lo tienes tú. Como de costumbre, estaremos el sábado que viene con nuestra pastora Dialma García a las 11:30 por Facebook. Hoy empezamos un poquito tarde, tuvimos unos, como dicen en inglés, technical difficulties. ¿Sabe qué? Satanás sabía de lo que yo iba a hablar. No quería que se compartieran estas cosas hoy, porque Él sabe lo poderoso que es el nombre de Jesús. Pero ustedes recibieron palabra hoy y Él está en estos momentos con temblete. No sabe qué hacer. El sábado que viene con la pastora Dialma nos va a hablar de los ángeles. Y como de costumbre, al final del mes, el 27 de junio, vamos a hablar sobre el poder de la palabra de nuestro Señor. Por cierto, el día 21 de junio es Día de los Padres. Yo les quiero recomendar a todos ustedes que me están viendo. Ustedes saben que escribí un libro hace 3 años, Saliendo de la Oscuridad. Sería un buen regalo, lo pueden obtener a través de Amazon. Este libro es bien asequible, son 130 páginas, creo que vale como $11. Tremendo regalo para un padre, para un hijo, para un abuelo en el Día de los Padres. Se los recomiendo. Es tiempo ahora de despedirnos. Yo declaro que tú que estás conectado conmigo, que ambos somos bendecidos al entrar y al salir. Que somos de arriba, que no somos de abajo. Que somos cabeza, que no somos cola. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo bajo la autoridad en mí, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que está todo sobre nombre, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ve en paz. Shalom. Shalom. Shalom.